Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En un nuevo mes, en el 10º mes de este 2022, el primer día de este mes, empezando con Diálogo en Panamericana, y vamos a realizar el tratamiento de distintos temas que forman parte de la agenda de noticias en el escenario actual. En el primer punto de la agenda hemos incluido un tema que ha generado muchas reacciones los días pasados, que tiene que ver con los alcances del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de las Américas, esa discusión sobre el caso terrorismo, cuáles son sus efectos jurídicos y cuáles son los efectos políticos, tras obviamente darse cuenta de la existencia de este informe de la CIDH. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con procesos y acciones judiciales en contra de dirigentes de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas. En los últimos días se han conocido nuevos hechos, nuevos escenarios. Algo que ha llamado la atención es que de las primeras tareas del Defensor del Pueblo es que recibía una nota precisamente de la dirigencia de DEPCOCA. Se aprovechó el momento, se dijo, para que los efectivos policiales puedan detectar, dar con estas personas, y se aprendió una de ellas, aunque hubo posteriormente una decisión a nivel de la audiencia de medidas cautelares, una decisión en otro sentido. Pero ha llamado la atención este hecho y se mantiene en el tapete de discusión el curso del conflicto de ADEPCOCA. Y finalmente, en tono de reflexión, la polémica sobre el año de realización del Censo de Población y Vivienda a propósito del cabildo que se ha llevado adelante ayer en Santa Cruz. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como es usual en el programa, hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación de nuestros amables invitados. Le damos la bienvenida inicialmente al senador tarijeño Rodrigo Paz, también al politólogo Franklin Pareja y finalmente a don Hugo Moldis, analista y también exministro de Gobierno. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Empezamos con usted, senador Rodrigo Paz. ¿Qué puede mencionar sobre este primer punto, este informe de la CIDH? ¿Cuáles serán los efectos jurídicos? ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Cómo se ha presentado esta noticia? Adelante, senador Paz. Muchas gracias. Quiero, en el mes de octubre, mes de la democracia, darle un saludo a toda la patria, un saludo especial a mi Tarija y a su vez un saludo a ese pueblo movilizado cruceño que el día de ayer en un portentoso cabildo ha establecido una ruta crítica sobre no las consecuencias o las medidas, sino sobre la búsqueda de la verdad. Es la verdad lo que se quiere acá para llevar adelante determinaciones de futuro. Y es la verdad, a su vez, que tendremos que debatir, o aspectos referentes a estos tres temas, junto a don Hugo Moldis, darle un saludo, a Franklin Pareja, a la gente de Panamericana, sobre estos temas que han establecido como agenda del debate. Yo quisiera empezar con algunas cosas antes de entrar al tema del CIDH.
este informe que genera efectos jurídicos y políticos en el país y fuera del país, es de que preguntarle a la gente, preguntarle a los bolivianos y bolivianas cómo están, cómo les trata la vida, ¿vamos bien? ¿Cómo anda el precio de la arroba de papa? ¿Ha subido o ha bajado? ¿Cómo anda la carne? ¿Cómo anda el kilo de carne? ¿Cómo está ahora uno de los productos? No sé si saben ustedes, Franklin y Hugo, que uno de los productos más vendidos hoy día es hueso, porque ya no está alcanzando para carne. El hueso para meter en sopita, el hueso para ponerle sabor a lo que se vaya a condimentar. ¿Cómo andamos con los precios a nivel nacional? Por La Paz, bastante más caro que en el resto del país. La arroba anda cerca de un 80, 75, en algunos lugares menos, la arroba de papa, la carne entre 48 a 40. En Tarija un poco más barato, es verdad, porque tenemos un impacto mayor en el caso de la carne por el contrabando, pero mandar un saludo a todas las familias del país, porque no está fácil, y para colmo entra ahora el gobierno y te pone el decreto 4794, que es el decreto para el gas, para ya olvidarnos de que el gas es de los bolivianos, el gas ahora es para los argentinos y para el Brasil. Resulta que las empresas nacionales, los emprendedores, los grandes, medianos y pequeños, tendrán que utilizar energía eléctrica y dejar el gas. Les voy a poner un ejemplo. Hay un amigo que tiene un esfuerzo enorme de una cerámica en Tarija, ha hecho una inversión de un horno de última tecnología que genera no solo cerámica, sino también genera energía eléctrica a través del gas para todo el sistema de la empresa. Y ahora el gobierno, de un golpe, de la noche para la mañana, le dice: oiga, hay un decreto, el 4794, y vos vas a tener que cambiar tu sistema de gas para generar energía eléctrica a un nuevo sistema limpio, lo cual me parece una gran idea, pero que creo que hay que consensuar, negociar. El presidente estaba sobándole el lomo a los empresarios la anterior semana en la feria de Santa Cruz, ¿no es cierto? Y a la siguiente semana les mete la estocada, el cuchillo por la espalda a todo el emprendedor nacional con este tipo de medida. Y quiero decir que mi amigo que ha puesto $1.300.000 en una inversión en Tarija, en suelo patrio, resulta que el ahorro que le daba el gas era el sobrante para pagar el crédito. ¿Quién le va a pagar el crédito? ¿El gobierno? ¿Quién le va a pagar el crédito? ¿Hugo Moldis, Franklin Pareja, Rodrigo Paz? Va a tener que pagarlo él, pero él todavía tiene margen para negociar con un banco. ¿Qué hacen los medianos y pequeños, los que hacen ladrillo en Tarija? Que se prestan de las familias, que se prestan del hermano, del amigo, y que ahora les dicen: ya no utilices gas, va a tener que ser electricidad, y no tienen la capacidad. Pero la peor contradicción de esto, que el día jueves, estando en un debate en el Parlamento, llega el ministro de Hidrocarburos y nos dice: oiga, esta transición, porque le hago la pregunta de este decreto 4794, tremendo puñete en la jeta a los empresarios nacionales, dice: no, esto es para la transición a energías limpias que el país ya tiene. Para el 2025 tendremos un 45% de las energías limpias serán a través de, la energía nacional será a través de energías limpias, pero ahora, por si acaso, en este año de transición, le estamos permitiendo con arancel cero, o sea, importando cero arancel, que puedan traer generadores de energía a diésel. Oiga, ¿no es que quería usted imponer energía limpia? Entonces, ¿cómo le está permitiendo traer generadores a cero impuestos a diésel, si es algo contaminante? Es una contradicción. Claramente eso está hecho para venderle el gas que no tenemos, o sea, el gas que era para los bolivianos, vendérselo al Brasil, vendérselo a la Argentina, y a los bolivianos generarles un cobro mayor por la electricidad. O sea, al modo gonista. En el mercado, el que paga y el que compra más se lleva todo. Y los que no podemos pagar esa cantidad y comprar esa cantidad, tenemos que pagar más caro. Eso por un lado, porque era importante decirlo. Segundo, el tema de José Luis: andate a Sucre, andate a Cochabamba, andate a otros lugares del país. Ahí están bloqueando los de Colquiri porque hay otro decreto, el 4783, que dice que las empresas públicas, las pocas empresas públicas que dan réditos al Estado, se van al TGN para pagar los sueldos y salarios del partido. Y ahora han hecho un paro, un bloqueo para decir: señores, oiga, Colquiri quiere que la plata que genere se reinvierta en la empresa para ser viables. En cuanto al tema Oguanuni,
la empresa de Guanuni de Comibol ya no le quiere dar a la Fundición Vinto, porque la fundición le debe 54 millones de dólares. 54 millones de dólares. Esa es la realidad del país, eso es lo que estamos viviendo. Y a lo largo de las participaciones, por eso he empezado con estos temas, porque haré las conclusiones de cuál es el proyecto de país que tiene este gobierno. Y eso es parte del problema que tiene ahora con el CIDH. Y quiero aprovechar, le digo al ministro de Justicia, que el otro día ha dicho que no me permiten hablar con él, por favor, ministro de Justicia, dígame día y hora para que esté en su oficina para explicarle o comentarle cómo está la justicia en el país, los abusos, no con aquellos que nos persiguen judicialmente por ser de oposición, sino por aquello que sufre el pueblo, por esta justicia que no resuelve nada, y esta justicia que es la calidad de democracia que tenemos. Y yo le pido, por favor, a mí nadie me prohíbe estar con usted, a no ser que usted no quiera estar conmigo, le pido un espacio, día y hora para hablar. La CIDH, ¿saben quién firmó el informe de lo que ocurrido en Hotel Las Américas? Estimado Hugo, estimado Franklin, la canciller de Chile, la canciller de Boric. Ella firmó cuando era la responsable, la presidenta directora de la CIDH, ella firma este informe, la actual canciller de Chile del presidente Boric. Ella es la que firma, o sea, no se podrá decir que es la derecha internacional que viene a atacarnos y a decir, caramba, aquí ha habido algo y estamos queriendo subyugar a la izquierda nacional. No, la canciller, actual canciller de Chile, ella firma cuando era presidenta del CIDH este informe. Y dentro de estos informes hay algo que es tenebroso, ese diálogo entre el teniente, diálogo además escrito por informe, el teniente Andrade, que reporta a su comandante, reporta al ministro de gobierno de entonces y al vicepresidente, misión con todo éxito, pleno éxito. Pero habían 3 muertos de por medio, la misión contemplaba esos muertos. La misión contemplaba arrestar a esos señores. ¿Cuál era la misión? Pero él especifica la misión todo éxito. Yo creo que este caso tiene que darse a través de una investigación profunda. El procurador del Estado Plurinacional ha indicado que esto no es vinculante a los bolivianos, o sea, puedes o no llevar adelante un proceso, pero evidentemente que sí se puede llevar un proceso internacional. Con lo cual, creo que es correcto y los bolivianos merecemos saber la verdad. Y si ha habido algo inapropiado en proceso, se merece llevar a proceso judicial a aquellos que hayan violentado nuestro compromiso con los derechos interamericanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, esto es fundamental. Si somos firmantes, adscritos a esta instancia, tenemos que cumplir judicialmente nuestra responsabilidad de cumplir con los derechos humanos. Y dicho esto, hago una consulta. Bueno, 1, la verdad tiene que salir, tarde o temprano tiene que salir la verdad. 2, aquellos que hayan sido responsables justamente tienen que ser llevados a proceso y castigados, evidentemente. 3, es algo medio sospechoso lo que ha pasado recientemente, ¿no? Un informe reservado que se filtra a través de los medios de comunicación. Hay una novela de Sherlock Holmes, que Sherlock Holmes encuentra con Watson, que era su ayudante, encuentran un muerto en la playa. Y Watson, que es médico, ¿de qué habrá muerto el caballero, el difunto? ¿Cuál habrá sido la causa? Y Sherlock Holmes dice, no, eso no es lo importante, ¿a quién le sirve el muerto? Entonces, resulta que ahora con este informe evidentemente la verdad se tiene que descubrir, sea nacional o internacionalmente, de lo acontecido en ese momento, pero está claro que ha entrado de una forma muy sospechosa al sistema de información, que en la disputa político-partidaria entre 2 bloques del masismo, hay uno que es afectado claramente y que pone en riesgo sus opciones, las cuales son del expresidente Evo Morales, a poder ser candidato, porque ¿quién vota por un candidato que el día de mañana pueda tener un juicio internacional? ¿Quién vota por un candidato que el día de mañana pueda poner en problemas la situación del Estado plurinacional ante las relaciones internacionales de Bolivia, en créditos, en toda una serie de relaciones? Y a esto, con esto termino y cierro, se suma
la confirmación de la Organización de Estados Americanos sobre el ámbito del fraude, de la Unión Europea, y evidentemente no es mucho sumar, pero los propios Estados Unidos se suman al informe de la Unión Europea y a la Organización de Estados Americanos sobre el fraude acontecido el 2019. Por eso vuelvo a indicar, ¿a quién le sirve este muerto? ¿A quién le sirve esta información para dejar fuera de juego a un posible candidato en la disputa interna que hay del partido de gobierno, que a razón de verdad, con la información que di previa, por eso José Luis, perdón que haya entrado con otros temas, como el decreto 4794 que impacta negativamente a la fuerza laboral y empresarial y emprendedora de este país, pasándolos del gas, que es lo que tenemos los bolivianos, para darle gas a los argentinos y a los del Brasil, ¿no es cierto? O la norma, la 4783, que es otro decreto que le está sacando a las pocas empresas no quebradas del país, sacando la plata para, raspando la olla, entregar esa plata para pagar los 6.500 millones de dólares que vale sueldos y salarios mantener este Estado plurinacional de más de 700.000 empleados que pagamos los bolivianos y que nos bolsiquea el gobierno nacional para mantener su partido político. Yo espero y apelo a la conciencia democrática de los bolivianos para que con la información del CIDH, con lo que ha dicho la OEA, con lo que ha dicho la Unión Europea y con esa información que cada día se va revelando, los bolivianos con nuestra ética, nuestra moral democrática, sepamos asumir posicionamientos ante este abuso, si es de esta manera comprobado, a futuro, y generar nuevas alternativas o un verdadero proyecto político a futuro que no dependa de estos escenarios negativos para la patria. Muy bien, le agradecemos al senador Rodrigo Paz por dar cuenta de este primer punto de diálogo en Panamericana. ¿Qué dice el politólogo Franklin Pareja sobre este mismo punto? ¿Qué elementos destacar? Muchas gracias, José Luis. En principio, un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan este sábado 1 de octubre. Un saludo, por supuesto, también muy cordial a Rodrigo y a Hugo, que el día de hoy pues vamos a compartir estos temas que yo creo que son interesantes y tienen algunas aristas novedosas, que ciertamente es importante empezar quizás a desmenuzarlas para que haya una comprensión, no solamente desde una perspectiva jurídica, sino también desde una lógica política. Llega en un momento en el que en el ambiente hay un enrarecido clima preelectoral en la fuerza dominante del país, que es el movimiento al socialismo, y que por supuesto es inocultable, es indisimulable, y más bien, lejos de que haya una especie de corriente de poner paños fríos a esto, los sables están en apronte y el fuego cruzado obviamente es una escenografía montada que todos los bolivianos están expectando y que están conociendo cosas que en otras circunstancias hubiera sido imposible conocer. Ese es un elemento importante. ¿Cómo te enteras de determinadas cosas cuando se disputan y eligen además la palestra mediática para esta confrontación? No puede ser que los dos digan la verdad. Uno tendrá que decir la verdad y el otro tiene que estar mintiendo. Pero de que la lucha por el poder es indisimulable, yo creo que es natural que en toda fuerza política haya luchas por el poder. Eso pasa en cualquier parte del mundo. Pero el nivel, la hostilidad, y yo creo que la poca asimilación del expresidente de su ex condición de presidente, perturba no solamente el movimiento y el desarrollo que debería tener una fuerza política, sino que afecta a la gestión, y esa es la parte nociva para el país propiamente. Se aduce un plan negro, yo no sé si será negro, si será fucsia o si será amarillo, pero entiendo de que plan, tiene que haber un plan. O sea, hay un plan, yo creo que hay un plan. Ahora no sé si será negro, no sé si será en la dimensión que hace mención el expresidente, pero como hay una lucha indisimulable, como digo,
Entonces, esta lucha también viene pues en el entendido de que hay una sola posibilidad de ser candidato y hay dos en este momento potenciales candidatos. Quizás un tercero aparezca en algún momento, porque al día de hoy lo veo muy deflacionado a Evo Morales y lo veo un candidato de papel al señor Arce Catacora, porque las condiciones de la economía son su credencial para pasar exitosamente a la candidatura. Si es que no tiene éxito en la gestión y todavía le faltan 3 años, entonces esa va a ser la condicionante para ver si tiene realmente ese potencial. Muchos piensan que Evo Morales es un cadáver político. Yo creo que eso es una lectura quizás de deseos más que de realidad. Evo Morales sigue teniendo en alguna medida el liderazgo de lo que es el movimiento al socialismo, y creo que Arce Catacora no tiene liderazgo, a pesar de que quiere construirlo en base al poder que ostenta de su condición de presidente y jefe de gobierno. Pero no tiene tradiciones sociales, de luchas sociales, sindicales, laborales, ni mucho menos, que es la matriz sobre la cual el movimiento socialismo se ha construido. Ha sido un tecnócrata y creo que hoy por hoy sigue actuando como un tecnócrata más que como un presidente. Ya debería él modular los conflictos que vive el país, porque estos es impensable que no sean de su conocimiento y que muchas cosas se hagan sin su anuencia o sin su autorización. Cuando quieren cargar toda la tinta sobre un ministro, por decir ministro de gobierno, tú has sido ministro, tú sabes perfectamente que un ministro no es piedra libre y hago operativos cuando yo quiero como yo quiera. Los operativos para ir a ver si hay conductores ebrios, probablemente eso pueda manejar el comandante de la policía, en fin, pero operativos de la magnitud de lo que ha significado este asunto de Santa Cruz en el Hotel Las Américas, obviamente pues tenían conocimiento de toda la estructura en línea vertical del movimiento al socialismo, a tal punto que ha sido el expresidente el que ha hecho saber que esto ha sucedido porque él dio la instrucción. Pues bien, he entrado a la página web de la CIDH, obviamente por curiosidad y también para ver, porque ustedes saben que todos los comunicados, y todos los informes, en fin, se publican en las páginas oficiales. Pero con respecto a los informes de fondo, dice una cosa bien interesante. Los informes de fondo aprobados no se publican de inmediato. Cuando se aprueba un informe de fondo conforme al artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el mismo tiene carácter confidencial. O sea, es confidencial. No porque lo diga el procurador o lo diga el ministro, ni mucho menos. Y la comisión lo notifica únicamente a las partes. El Estado boliviano es una de las partes y los demandantes son las otras partes. Esos son los que tienen conocimiento de este informe. Pero vamos un poco más allá. Esto se llama informes de fondo. ¿Y qué dice? La etapa de fondo culmina con la aprobación de un informe de fondo. Esa es la nomenclatura, se llama informe de fondo. Si el informe de fondo concluye que los hechos del caso configuran violaciones a los derechos humanos, el mismo incluye también recomendaciones al Estado. Con lo cual, este informe de fondo ha concluido que en el Estado boliviano se han producido violaciones de los derechos humanos y por eso emite recomendaciones que son 4. ¿Cuándo se instauró la demanda? Para que cronológicamente nos acompañen los amables oyentes. Esto se instaura el año 2009 y fue admitido recién el año 2018. O sea, no es que han presentado la demanda inmediatamente la Comisión Interamericana, porque esto no va a la Corte, primero va a la Comisión. Y la Comisión se toma su tiempo, analiza, y la Comisión recibe por año más de 1000 demandas de todo el sistema de la Organización de Estados Americanos. Por cosas grandes, por cosas pequeñas, muchas son rechazadas, en fin. Pero esta ha tardado muchísimo tiempo, 9 años prácticamente, en ser admitida. Entonces, cuando surgió en ese momento la mamá del señor Dwyer, el irlandés, que fue la que
empezó públicamente a manifestar de que iba a interponer una demanda internacional, parecía que los juristas y las autoridades del oficialismo de esa época veían esta cuestión como una cosa muy remota y poco probable que suceda. Pues bien, sucedió, y ahora no solamente hay un informe, sino que este informe concluye, y invito a la población a leer, porque aunque es confidencial, ya está circulando en las redes, es decir, alguien ha perforado el informe, y ese informe que tiene 58 páginas, y explica con mucha claridad cómo ha sido el proceso mismo, tanto de la parte como de la contraparte. Y en este informe, pues claramente se hablan de violaciones, ¿no?, de toda naturaleza, tortura comprobada, casos de detención sin órdenes judiciales, intervenciones sin presencia del Ministerio Público, detenciones sin respetar los protocolos, el debido proceso, y además en una condición en prácticamente los aislaba, ejecuciones totalmente al margen de lo que supuestamente se dice que ha sido una confrontación y un cruce de disparos, ¿no?, algo así. El fiscal Sosa en su momento hizo mención, aunque el fiscal Sosa no hay que santificarlo porque también se conoce cuál ha sido su execrable accionar, pero él sí hizo mención, primero, a que él estuvo al día siguiente de la ejecución, que es una de las cosas, y segundo, hace mención a que las pruebas habrían sido montadas y alteradas. Pero este informe, y esto es bueno también que la población sepa, no está analizando si en Bolivia hubo o no hubo caso de terrorismo. Este informe lo que hace es concluir en función de la demanda interpuesta por 5 ciudadanos, entre ellos unos extranjeros. Entonces, cuando se trata de llevar y de desviar el foco de atención, particularmente de algunas autoridades y algunos legisladores del país, creen que aquí hay imprecisión, creen que hay errores, creen que hay que hacer correcciones. No, el punto radica en que jurídicamente esta es una demanda y la comisión ha investigado en función de la demanda que se ha interpuesto contra el Estado boliviano. No es el Estado boliviano el que ha interpuesto una demanda por cuestión de terrorismo, no, son personas que han sido afectadas y que ellos dicen y sienten que sus derechos humanos han sido transgredidos y han sido violados. El informe de fondo es bastante contundente. Habla no de un gobierno, no habla del señor Evo Morales, tampoco hace precisiones explícitas de que es el señor Evo Morales el que tiene que ahora ser sometido a un juicio de responsabilidad. No se expresa en esos términos. De hecho, no toca ni menciona absolutamente ningún nombre. Lo que hace es recomendar que haya una investigación y la parte, en este caso demandada, es el Estado boliviano, no es un gobernante en particular. Dado que esto es una demanda al Estado boliviano, ahora surgen las recomendaciones, y las recomendaciones, yo he escuchado obviamente también como todos, que aparentemente esta es una cuestión que no es vinculante. Por supuesto, pues que no es vinculante, es un informe, pero entendamos un poco la profundidad de esto. Eso no significa que porque no es vinculante hay que desoír, hay que soslayar o hay que desviar. Esta es una forma muy diplomática que utilizan los espacios de integración regional, donde te están diciendo, tienes que hacer esto, y si no haces esto va a haber otras consecuencias. Entonces, primer punto o primera conclusión, esto está fuera del alcance del sistema judicial boliviano. Por eso la gravedad del asunto y la preocupación tiene que ser real, porque no es cuestión que esto lo vas a poder amañar o lo vas a poder manejar en el fuero interno, más aún sabiendo cuál es el estado de situación de la justicia boliviana, que carece de credibilidad y carece de probidad. Supongamos que nuestro Estado, a través de nuestro presidente y las autoridades, deciden hacer caso de las recomendaciones. Eso sería lo más saludable y eso sería institucional. Pero claro, imagínate nuestro Estado investigando
a su expresidente, a sus ex autoridades, a su líder histórico, es pues complicado. Otra cosa sería que fuera otro gobierno, otra línea, otro partido, y yo creo que con todo gusto ya hubieran salido a declarar que van a activar las recomendaciones de inmediato. Pero en este caso hay un silencio porque es complejo. Me pongo los zapatos ahora mismo de algunas autoridades y claro, tendrían que salir por los fueros de tratar de desviar la atención, y esto va a llegar a los estrados internacionales. Primero, algunas preocupaciones surgen en el sentido de que ¿qué pasaría si eventualmente el Estado boliviano decide acatar las recomendaciones? Las voces críticas hacen mención a que es absolutamente improbable que se haga una investigación eficiente, proba, rigurosa, con elementos científicos y todo, porque el sistema boliviano no transmite absolutamente ninguna confianza. Sin embargo, es bueno que se sepa que el cumplimiento de estas recomendaciones de la CIDH tienen doble filtro. O sea, no es que el Estado boliviano va a investigar, va a decir, ya, hacemos caso, nuestro sistema judicial se va a hacer cargo, nuestro fiscal va a activar la investigación, y todos sabemos en Bolivia cómo funciona nuestro Ministerio Público y cómo funciona nuestro órgano judicial. Entonces, se prevé para estas situaciones el doble filtro. Por un lado, la parte demandante tiene que expresar su conformidad, es decir, las personas que han sido afectadas, si el Estado boliviano hace la investigación, no es que el Estado boliviano va a concluir, hubo realmente un caso de terrorismo inocultable y en estricto cumplimiento de la Constitución y además de los protocolos, haciendo uso de la fuerza absolutamente controlada, se determinó de que el operativo tuvo márgenes razonables de eficacia, eficiencia y sobre todo de respeto al debido proceso. Eso sería pues un escándalo, eso no lo aceptaría nadie. Y por otra parte, la CIDH también tiene que evaluar si el proceso cumple las recomendaciones, no solamente desde el punto de vista procedimental, sino también desde el punto de vista técnico-jurídico. Si esas dos cosas no funcionan de forma adecuada, vuelve nuevamente a la Corte Interamericana, vuelve a la Comisión y podría instaurarse un juicio en la Corte Interamericana. Entonces, con esto voy a cerrar. Este problema es ineludible. Este es un problema del cual, entiendo yo, después de haber consultado juristas, en fin, no puede zafar. No puede zafar. Que esto sea el plan negro, dudo que esto sea una cuestión que haya podido controlar, manipular o hacer algo. Esto es una cuestión que está afuera y que es de conocimiento del Estado y es un conocimiento de las partes. ¿Cuánto tiempo puedes ocultar? Esto igual tarde o temprano va a salir a la luz. Y entonces, de cualquier forma, los responsables van a tener que ser investigados porque esa es la recomendación que hace la comisión inicialmente. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. ¿Qué dice don Hugo Moldes en este tema, dando cuenta también de lo que ya se ha mencionado hasta el momento? Adelante, don Hugo Moldes. Sí, bueno, buenas tardes a los oyentes de Panamericana. Buenas tardes, soy José Luis, un gusto de estar acá después de algún tiempo. Y bueno, de compartir esta mesa con Rodrigo Paz, senador tarijeño, y con Franklin Pareja, politólogo paseño. Chuquisaqueño. Chuquisaqueño, muy bien. Somos bellos. A ver, hay dos cosas que ya las ha planteado Franklin, que hay que separarlas. Por un lado, es el caso terrorismo como tal, y por otro, es un hecho puntual, y es un informe que habla sobre la violación de derechos humanos en la detención de ciudadanos extranjeros involucrados en este caso, de otros dos bolivianos que formaban parte del equipo logístico de apoyo al señor Eduardo Rosa, que con otros dos mueren en el Hotel de las Américas
en abril del 2009, tras el operativo llevado adelante por la OTAN. Son dos cosas distintas. Dos cosas distintas que puede ser que le queden claras a Pareja, pero no sé si le quedan claras a la oposición y a varios medios de comunicación, y no a pocos involucrados en el caso de terrorismo, que se ha cerrado jurídicamente, pero políticamente no. Y se ha cerrado de mala manera, ¿no? Se cerró en un gobierno de facto, por presiones de el exministro Murillo, y la aquiescencia, ¿no es cierto?, del actual fiscal general. Pero eso no implica que el hecho no hubiera ocurrido. De hecho, hay escenarios interesantes que, bueno, los comento luego. El país se enfrentó un golpe cívico prefectural coordinado, organizado por la ultraderecha boliviana, con respaldo de los Estados Unidos. Por eso fue expulsado el embajador norteamericano Goldberg. Una ultraderecha que su oposición, que podría ser normal si fuera por métodos democráticos, su oposición al gobierno del presidente Evo Morales, al inicio del proceso de cambio, estamos hablando tempranamente del 2008-2009, se llevó adelante no solo boicoteando a través del uso de la fuerza con grupos paramilitares, boicoteando la Asamblea Nacional Constituyente, sino además planteando desde lo que fue la llamada Media Luna, planteando un proceso de separatismo en el país. Es decir, la modalidad del golpe de Estado en ese momento pasaba por recuperar el viejo sueño bancerista, que en su momento, si no triunfaba su golpe sobre el general Torres el 29 de agosto del 71, era dividir al país entre la Bolivia del este y la Bolivia del oeste, ¿sí? Bueno, ese plan, que nuevamente es puesto en marcha por esta ultraderecha, pasaba por un golpe cívico prefectural para avanzar en esa dirección, y luego, además de eso, de la contundente derrota que sufrieron en el referéndum revocatorio, contaba con la presencia de un grupo irregular terrorista, con sicarios, con mercenarios, la mayor parte de ellos extranjeros, a la cabeza de Eduardo Rosa. Así que políticamente está claro que en la historia de nuestro país, de los últimos años, quedará registrado un intento separatista, la contratación de mercenarios extranjeros que pusieron como objetivo no solamente la separación o la división del país, sino incluso pusieron entre sus objetivos a altas autoridades de Estado, entre ellas el presidente Evo Morales, el entonces también vicepresidente Álvaro García Linera y otros. Ese es un tema. Ahora, el otro es si ha habido o no violación de derechos humanos. Cuando uno lee el informe de la CIDH, este informe puntual, ya público, ¿no? Ya público, hace una amplia relación desde los criterios vertidos por la parte peticionaria, ¿no?, hasta la respuesta del Estado, y luego, a partir de consideraciones de carácter general que son propias del derecho internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, extrae conclusiones que han sido ciertamente notificadas a las partes. Mi primera impresión de la lectura de este informe
es un grado de alta insatisfacción por la tremenda subjetividad con la que parece haber sido redactada, ¿no? Porque actúa sobre supuestos, es decir, la palabra de los señores Tadik y Tuazo sobre la presunta ejecución de Michael Dewar en el aeropuerto y luego su cuerpo trasladado, se supone, nuevamente al Hotel de las Américas, versus la versión del Estado. Salvo que en este informe existan anexos que puedan establecer elementos probatorios, yo me quedo con una sensación de interpretación subjetiva. Y hago un paréntesis, que entre usted, la canciller de Boric, alineada totalmente a los intereses norteamericanos, pro Ucrania, anti-venezolanos, anti-cubanos, a mí no me dice nada, Rodrigo, me dice mucho de la calidad de esta canciller. Pero bueno, vamos a suponer que ha actuado al margen de que para mí no es izquierda eso, Rodrigo, ¿sí? Las posiciones de Boric, pero no es el tema, no quiero derivarme del tema para que no nos perdamos el hilo, ¿no? Entonces, todos sabemos que en materia jurídica las pruebas tienen que ser documentales, testificales y periciales. Tenemos, desde el punto de vista testifical, versiones opuestas. Que ojo, que en algún momento del informe se señala, del informe de la CDH, señala que en el caso de la muerte del señor Michael Leung hay dos versiones distintas. Es decir, hacen un presupuesto correcto, pero llegan a una conclusión, a mi juicio, equivocada en términos de abrir, casi afirmar, aunque no lo hacen de manera tan tajante tampoco, de que hubo una ejecución extrajudicial. Y lo mismo pasa con la intervención en el operativo hacia el Hotel de las Américas, en la detención luego de Mendoza y Guedes, que fueron luego trasladados a La Paz, en fin, ¿no? Exactamente la misma relación de hechos. Hay dos versiones. Y estas dos versiones, en derecho, tendrían que no solamente ser sujetas a un profundo análisis objetivo, sino que tendrían que, además, encontrar en el campo pericial, ¿no?, la manera de dilucidar estas contradicciones, y eso no encuentro, salvo que haya hecho una mala lectura, pero no encuentro informes forenses que no sean planteados de manera absolutamente tangencial, informes técnicos sobre el tipo de armas que se utilizaron, porque está claro, lo dice el informe, que cuando se hace un operativo tiene que ser necesario, tiene que haber el elemento de la necesidad, pero también de la proporcionalidad, ¿sí? Es decir, está claro que si yo tengo una pistola 9 milímetros, es decir, mi contrincante, por llamarlo de esa manera, no puede, ¿no es cierto?, tener una bazooka con la cual, ¿no es cierto?, neutralizarme, ¿no? Es decir, los elementos de la proporcionalidad. Por ejemplo, sobre ese tema no hay. ¿Sí? ¿Qué armas utilizó la UTARC? ¿Y qué armas fueron encontradas en el Hotel Las Américas? ¿Qué tipo de armas? ¿Había o no había proporcionalidad en ese cruce de fuegos que se dio en el Hotel de las Américas? No habla sobre ese tema. Es decir, no hay, a mi juicio, el elemento pericial que permita destrabar, ¿no?, ambas versiones, reitero, por un lado la de los peticionarios y por otro lado la posición del Estado. Tercer apunte. No es que el Estado no se predispone a llegar a investigar los hechos que se denuncian. En la página 8 podremos ver que se señala
voy a leerlo textualmente. Se dice: una vez que concluye el proceso penal por terrorismo y alzamientos armados, todos ya sabemos cómo ha concluido esto, ¿no? Por voluntad de un gobierno de facto y de un ministro que persiguió a la gente, ¿no? Se tiene, una vez que concluye el proceso penal por terrorismo y alzamiento armado, seguido contra presuntas víctimas y otras personas implicadas, existirán los elementos suficientes que permitan a las autoridades iniciar una investigación por su muerte. Se habla a propósito de Michael Dyer, ¿no? Dyer. Entonces hay una voluntad del Estado que yo encuentro, ¿no es cierto?, que está ahí vigente. Este informe en realidad ha concluido en septiembre. El Estado ha solicitado un plazo perentorio, que me imagino que no deben ser superior a los 3 o 4 meses, para llegar a un acuerdo amistoso, ¿no? Que establece también que pasa por la reparación de indemnización de daños que se hubieran podido provocar, etcétera, etcétera, ¿no? Así que todavía es demasiado. Aquí hay un informe que es muy contundente en términos de las recomendaciones a las que llega la comisión, aunque reitero, muchas de esas recomendaciones a mi juicio se desprenden de una versión unilateral de los hechos y no son lo suficientemente objetivas, pero bueno, ahí están las recomendaciones. Pero estas pueden sufrir alguna modificación, quizá no de fondo, ¿no?, pero matices que puedan ser importantes al momento de pasar a la segunda fase, porque va a haber otra fase, eso está claro, ¿sí? O sea, es inevitable. A eso estaba refiriendo Franklin y también Rodrigo, es inevitable, ¿no? Y cuando decimos esa segunda fase, no es cierto que es inevitable que sea el juicio al expresidente Evo Morales, es decir, eso no lo dice el informe, ¿no? Es la investigación de los hechos que tuvieron que ver con el operativo, con la muerte del señor Michael Dyer y quienes estuvieron detenidos, que son los otros 2 extranjeros y los otros 2 bolivianos. De hecho, el caso de Tadic y Tuazo, ellos obtuvieron su libertad luego de, y lo dice el informe, de reconocer su participación en el caso, es decir, el caso terrorismo existió, ¿no? Y lo hicieron durante mi gestión, ¿no? Pidieron a través de su abogado someterse a juicio abreviado, reconocer la culpa, es decir, su participación en los delitos de los cuales se les imputaba, terrorismo y alzamiento armado, y como estaban más de 5 años, creo que la condena llegó a 5 años y medio, salieron de la cárcel y a la vez salieron del país. Ahora bien, este caso, ¿qué es lo que pretende? Aquí tanto de Rodrigo como de Franklin se ha escuchado que es parte, ¿no?, que podría ser parte de la revelación, ¿no?, de la confrontación y de la crisis interna al interior del movimiento del socialismo, de la relación del MAS con el gobierno, aunque Franklin ha sido contradictorio al mismo tiempo, indicando que en realidad veía poco probable que esto hubiera ocurrido. Pero ¿qué es lo que se quiere? Por un lado, sí hay una estrategia, por supuesto que hay una estrategia. En este mismo programa yo señalé hace varios meses, no sé si estaba Rodrigo, de que la táctica de la oposición iba a ser la de la implosión interna, porque es una oposición tan mala, pero tan mala que existe en el país, ¿no?, que da recetas como la que hemos escuchado de parte de Rodrigo a propósito de economía hace un momento. Tan mala es la oposición, que no tiene otra alternativa que alimentar las contradicciones al interior del movimiento al socialismo, alimentar las tensiones, ¿no?, con la ilusión, yo creo que
no va a pasar de eso, con la ilusión de ganar las elecciones del 2025. Y para eso tienen que incorporar lo que se llaman medidas activas, ¿no? En inteligencia se llaman medidas activas, y a veces aprovechar agentes pasivos, ¿no? Que son aquellos que terminan creyendo que existe un plan contra ellos y hacen exactamente lo que los que han concebido esa estrategia estaban esperando, ¿no? Eso ha pasado con los narcoaudios, eso ha pasado con el presunto plan negro, cuya respuesta al expresidente Evo Morales, al compañero Evo Morales, de mi parte ha sido ampliamente conocida, ¿no? No solo de rechazar, sino que además de eso, de advertir que hay que tener mucho cuidado con las fuentes y la intencionalidad de esas fuentes. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Segundo, evidentemente, afectar el liderazgo de Evo Morales, ¿no? Y esa es otra intencionalidad política de quienes han puesto este informe antes de tiempo, este informe que estaba en reserva, y quieren hacer creer, ¿no es cierto?, o que ha salido de la Procuraduría, o que ha salido de alguien del gobierno. No, señor, esto salió de la oposición. Es decir, estaban esperando con calmita que llegaran situaciones como esta para empezar a sacar de su archivo instrumentos con el fin, ¿no es cierto?, de agudizar las contradicciones al interior del MAS y del MAS con del gobierno, y de encubrir la propia participación norteamericana en los hechos en los planes de separatismo, de división del país, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo creo que este informe, si el movimiento del socialismo lo asume con absoluta objetividad, el gobierno también, no habría, es decir, ¿a qué escenarios nos puede conducir? Uno es que el fiscal retire el haber retirado el caso. Muchos dicen, nadie puede ser procesado 2 veces por mes. No ha habido sentencia. ¿Sí? Que el fiscal retire lo que ha retirado, y que nuevamente, ¿no es cierto?, se investigue a fondo el caso terrorismo y por añadidura, ¿no es cierto?, lo que este informe de la CIDH pone en debate. El segundo, la solución amistosa a la que da lugar, ¿no es cierto?, a la que abre como posibilidad este informe, en el marco del reconocimiento de parte del Estado también de algunos derechos que se hubieran vulnerado de parte de las víctimas y sus respectivos resarcimiento, indemnización, etcétera. Así que está planteado de esa manera. Y tercero, ¿no?, de esperar para tomar una u otra dirección, esperar, ¿no es cierto?, que esto sea publicado oficialmente por la CIDH en los próximos meses. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Montes. Vamos a hacer brevemente una nueva ronda en este primer punto para ir completando algunas ideas, realizando algunas puntualizaciones. Hemos tenido bastante tiempo para escuchar a nuestros invitados en el primer punto y obviamente ahora les pedimos agilizar brevemente, rápidamente. Le damos la palabra al senador Rodrigo Paz. Muy bien, en el último exilio, siendo yo chango y no teniendo por qué entender la política nacional de García Meza, llegamos a Panamá. Ahí estaba don Omar Torrijos, que es un factor fundamental, que se lo menciona poco en la instauración de la democracia. Y en Panamá son fanáticos del boxeo. Y hay una frase, estimado Hugo, que dice: no es lo mismo llamar al león que verlo venir. El león se está viniendo. Y la realidad es que no vale la excusa de ¿qué izquierda será pues la señora canciller de Chile? Es la izquierda que quiere hacer, tal vez no es la que tú pretendes, porque ¿quién eres tú o yo para generar definiciones absolutas? O el propio Evo, que es una condición muy de la izquierda que ustedes manejan en la cabeza, esa centralidad, y de la verdad histórica de este país. Mandan y controlan una verdad histórica a través de algo que han utilizado la democracia
de la cual ustedes no creen, Hugo, no creen en esa democracia, ni la construyen, porque si no hubieran tenido 16 años para construir esta suerte de rivalidad entre regiones, esta suerte de confrontación, porque mira tú, me dirás que esa época hubo confrontación, pero es que hoy día, en la actualidad, con otro presidente, continúa la confrontación entre bolivianos. Ayer ha habido un cabildo que no tenía una condición política. Olvídate de los liderazgos, déjalos de lado. Esa cantidad de gente ha salido a la calle, y no como dicen los medios del Estado, funcionarios públicos. Si tenemos en el Estado en su totalidad 700,000 en total, imagínate toda esa cantidad de gente, dice que eran de la gobernación, de las instancias públicas. No es así. Entonces, ¿cuál es la verdad? Aramayo, el señor del Fondic, no hizo lo que hicieron estos señores, que al final, yo creo que al final yo cedería también. Me tienen encarcelado, no tengo derecho a una justicia abierta, no puedo hablar, me torturan, me golpean, mis abogados no sirven para un pepino, por no decir una mala palabra, ante un sistema judicial que lo tienes totalmente controlado por el Estado. Hugo, por favor, un mínimo de honestidad en ello. Yo me declaro pues culpable y me voy de este país, como tú lo has dicho, y no vuelvo más, pues, porque aquí el concepto de la democracia, de la izquierda que ustedes hablan, pensamiento único, cerrado, los demás no somos parte de ese proceso. No somos parte. Yo, cuando lo saludo a Hugo Moldis, como ciudadano a pie, es una persona, pero cuando Hugo Moldis entra en el chip de su preconcepto o conceptos de izquierda y de visión, es como el resto de los masistas, no existe otra verdad. Y el señor Aramayo se murió en la cárcel con 56, 57 casos de la misma línea, porque no quiso reconocer su culpa, porque no era culpable, y se murió en la cárcel. Le dieron recorrido por todos los penitenciarios de este país. Hugo, y con el respeto y el aprecio ya de encontrarnos varias veces, pero no nos puedes tratar pues como a cojudos, perdón la expresión. O sea, en Tarija hay una expresión, pues, o sea, no en Tarija, pero es pues parte de, o sea, y los bolivianos también nos sentimos así, perdón que lo diga, en la calle la gente habla así, pues, en la calle la gente sabe que para resolver sus problemas con este Estado es pues amollando, exponiendo, y nos dicen, no, la justicia acá es pues independiente, y estos señores reconocieron que eran culpables, y hubo cruce de fuego, se dieron tiroteos, y unos tenían bazucas y los otros tenían pistolitas. No pues, yo creo que tenemos que coincidir, Hugo, que tenemos que, los bolivianos requerimos, a no ser que tú sepas algo más, saber la verdad. Y este informe está encaminando a un debate nacional y a un debate internacional para saber la verdad, porque además, esta familia irlandesa, y los irlandeses son muy tercos, no sé si van a llegar a lo que tú dices, o genera, perdón, no dices tú has explicado muy bien, que este espacio dice de encuentro y conciliación. Oiga, si el Estado concilia, reconoce pues que ha habido algo que no estuvo bien, que hubo algo que no estuvo bien. Bueno, ¿qué no estuvo bien? Si va a conciliar, ¿qué no estuvo bien? Pero lo que no podemos es tratarnos como está mejor si digo sonsos. Dile al sonso que es fuerte y lo verás pechar, pues, ¿no es cierto? Entonces, yo lo único, sí sé que necesitamos saber esa verdad que tal vez muy pocos sepan hoy en día, de lo que ha pasado, por salubridad democrática, por sanidad mental de nuestra democracia, aunque algunos no creen en nuestra democracia, no la construyen, la necesitan para empoderarse. Pero hay algo que sí me queda en la duda, estimado Hugo, y a todos aquellos que nos están escuchando, es de que hay en las tonadas, hay una frase en Tarija que habla de un diablito se cayó al agua y el otro lo sacó. Ahora, en este informe hay un diablito que se está cayendo al agua, el expresidente Evo Morales, y el otro diablito, el Arce, ¿lo irá a recoger? ¿Lo sacará del agua? Esto es cultura chapaca, o sea, no se tiene que ofender. Un diablito se cayó al agua, el otro lo sacó. Entonces, mi pregunta es, ¿lo va a sacar o no lo va a sacar? Porque lo otro, que es lo principal, queridos compatriotas, tenemos que saber la verdad.
Es nuestro derecho saber la verdad. No puede ser que alguien se autoinculpe y diga, oiga, más o menos son 5 años lo que me iba a dar de pena, me autoinculpo y me voy del país. Claro, yo también me iría del país, como se ha ido mucha gente en la patria. Y este informe, estimados compatriotas, si se lleva adelante el análisis, no se salva el presidente Arce. Fue parte de un gobierno, como Octubre Negro, que es una otra condición donde el gabinete en su conjunto sabe de las decisiones, porque es parte de las decisiones, se asume responsabilidad desde la cabeza y gabinete. Y este proceso seguramente tendrá una acción sobre el Estado, como tú bien y Franklin ha explicado, pero tendrán que explicar en qué momento, de qué gobierno en el Estado plurinacional. ¿Qué gobierno? Gobierno plural. No es solo Evo, aunque Evo era el gobierno, era el partido y era el Estado, eran las tres cosas a la vez. Pero ahora es Evo seguramente, que tendrán que analizar, más sus ministros donde estaba el señor Arce. Por eso digo, el diablito se cayó al agua, el otro diablito lo sacará, habrá que ver qué pasa con esta historia. Muchas gracias, senador Rodrigo Paz. ¿Qué dice don Franklin Pareja para ir completando estas ideas en este primer punto? Gracias, José Luis. A ver, yo también he leído en lo posible todo el informe, y para Hugo hay muchos elementos poco objetivos, pero también hay cuestiones que son innegables, ¿no? Por ejemplo, hace mención a que los demandantes, ¿por qué no interpusieron recursos con anterioridad? 10 veces han interpuesto recursos. ¿Y qué dice el punto 235? No obstante, la comisión observa que hasta la fecha, más de 12 años después, los hechos continúan sin ser investigados. O sea, simplemente, cuando tú hablas de elementos, se debía haber hecho investigaciones, pues. Pero esto demuestra, en consonancia con el informe de la GIEI, que para empezar, el órgano judicial carece de independencia, eso no es ningún descubrimiento, que además se hace un uso excesivo de lo que es la detención preventiva. Y en el punto 250 del mismo informe, el informe llamado informe de fondo, habla cómo en Bolivia hasta el 84% de los detenidos están preventivamente. O sea, imagínate esa aberración. O sea, en este país, de casi todo, cuando es el último recurso la detención, aquí es el primer recurso, ¿no? Pero cuando tú dices no hay elementos probatorios consistentes, y entonces ¿en qué consiste que han estado detenidos pues 6 años Tadi Quitoazó y 10 años Guedes y Mendoza? O sea, ¿dónde más? Si precisamente esa es una violación flagrante a los derechos. También estos señores han sido detenidos en Santa Cruz, sin embargo la jurisdicción ha sido en La Paz. Pero qué interesante, el presidente Morales dicta un decreto supremo, el 0138, donde dice que se puede juzgar indistintamente en diferentes lugares, cuando solamente la Asamblea Legislativa puede regular la competencia de los juzgados. O sea, si te agarran con un delito flagrante en Tarija, Rodrigo, no te pueden traer a La Paz. Eso tiene que ser en Tarija, donde radica el caso. Pero a todos los han traído del cuello a La Paz, los han encerrado, los han incomunicado, los han torturado, según lo que dice este informe. Pero bueno, supongamos que el 99% de este informe es subjetivo. Ese ya no es el punto. El punto es que este documento es un informe que antecede a lo que el gobierno boliviano, el Estado boliviano, decida si hace caso o no hace caso a las recomendaciones. Si no lo hace, esto pasa con un informe de recomendación. La Comisión Interamericana eleva esto con todas las pruebas, y ahí está precisamente la investigación, Hugo, con todas las pruebas que seguramente tiene que haber. Me imagino que tiene que haber elementos objetivos. Y pasa a la Corte Interamericana, donde recomienda. Y esto es casi una acusación, es equivalente por analogía a una acusación, y se ventila y se lleva adelante un proceso y un juicio en la Corte Interamericana.
Y luego estas recomendaciones ya no vienen con carácter de informe, ya vienen con carácter de sentencia y entonces son vinculantes, pero adicionalmente a eso viene también con penalizaciones que puedan todavía incrementarse. Entonces, no es ya un momento en que vamos a discutir, aunque podríamos hacerlo horas de horas, si este documento tiene o no tiene consistencia. El punto radica en que ya es un informe, ya ha sido evacuado, somos parte suscribiente nosotros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, somos parte de la OEA, nos sometemos a lo que rige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces ya no está en discusión eso. Podemos encontrarle muchos defectos y muchas cosas, pero las conclusiones y recomendaciones son taxativas. Pero además dice iniciar una investigación penal. Y por último, tú has hecho mención a que Bolivia puede activar nuevamente el caso de terrorismo. Pero dice el punto 3, el Estado no podrá oponer prescripción u otros eximentes de responsabilidad penal para incumplir esta recomendación. O sea, independientemente de cualquier cosa, el Estado tiene que hacer una investigación penal. No la hace, la va a hacer de todos modos la Corte Interamericana. Cuando tú dices dos versiones, es lógico, hay parte y contraparte. Tienen que haber dos versiones. La proporcionalidad. Gran parte de este informe hace un relato de que precisamente el exceso que se ha cometido es de la proporcionalidad. Yo creo que el grueso de esto apunta a la proporcionalidad que tú haces mención, pero hace la interpretación en función a que el Estado boliviano ha actuado de una forma absolutamente abusiva, desproporcionada, al margen de todas las convenciones que están estipuladas. Y lógicamente, además, el Estado en la actualidad conoce que este informe involucra a personas extranjeras, pero además hay un antecedente, que para supuestamente inculparlos y hacer el operativo en el Hotel Las Américas, utilizan el dato de la explosión que hubo en la casa del cardenal Terrazas. El chapucero, ¿no? El cardenal Terrazas era abiertamente crítico al gobierno. O sea, estos eran unos terroristas totalmente desubicados porque van y le meten una bomba a quien más bien teóricamente también tenía una posición crítica contra el gobierno. Podían haberle ido a meter una bomba a alguna figura realmente abiertamente confrontativa, pero no, o mejor dicho, claro, confrontativa, pero no precisamente al cardenal, que más bien era el crítico. En todo caso, hay una lógica y hay una armonía entre el contenido de este informe y el informe de la GIEI. Entonces el Estado boliviano definitivamente hoy por hoy puede hacer muchas cosas, puede hacer, también tiene recomendaciones de la GIEI. ¿Qué ha hecho hasta el día de hoy? No ha hecho nada para cumplir el informe de la GIEI. Ahora, probablemente haga lo mismo porque tiene 3 meses para responder y podría ampliarse a 3 meses más. Pero si no hace caso, o por lo menos no quiere admitir el cumplimiento de estas recomendaciones, no se va a quedar aquí. Entonces esto ya no está bajo el fuero del análisis jurídico boliviano, querido Hugo. Esto ya está en un estrado internacional y ahí es donde eventualmente muchas de las cosas se van a dilucidar. Que hay una parte de conciliación, sí, si hay una reparación y si la parte afectada acepta todo esto, entonces ahí se acaba, porque finalmente quienes tienen que dar su anuencia o no son aquellos que se han sentido afectados. Estamos en esa etapa. Yo he escuchado explícitamente ya a algunos abogados de los afectados decir que no van a conciliar absolutamente nada, porque no están buscando una reparación económica, lo que quieren dejar es un precedente para el Estado boliviano. Vamos a ver, estamos todavía en algún momento en el que esto no se ha terminado de definir. Muchas gracias, don Franklin Pareja. Para cerrar el punto y este tema, don Hugo Moldes. A ver, antes debería haber empezado por ahí mi intervención. Octubre significa muchas cosas. Evidentemente es recuperación de la democracia el año 82, ¿no? Después de varios años de dictadura militar. Octubre del 20 también, el 20 de octubre del 2020, después del gobierno, de un año de gobierno de facto. Octubre seguirá siendo seguramente también la victoria de Lula, seguramente este domingo en el Brasil, ¿no? Y bueno, octubre también será, a propósito,
recordar la irrupción y luego posterior asesinato de los militantes de la Comisión Néstor Paz Zamora, ¿no? Y como tú dices, Franklin, los ministros también siguen órdenes superiores, y de un crimen que no ha de crímenes que no han desaparecido en el gobierno de Jaime Paz Zamora, ¿verdad? Entonces, evidentemente octubre significa octubre, muchas cosas, ¿no? No, octubre significa muchas cosas. No, yo no me estoy, o tú me estás escuchando hablar o no. Yo tengo mi versión y tú la tienes la tuya, y tú te quedas con el octubre, ¿no?, de recuperación de la democracia del 82, y yo me quedo con lo del 82 y con la recuperación del 2020. Hablas, ¿no es cierto?, de la violación de derechos humanos a propósito de este informe, ¿no?, diciendo que la gente del MAS y los movimientos sociales no creemos en la democracia. No creemos en la democracia de la que tú eres parte, de esa democracia que también saqueó los recursos de este país, que usurpó la voluntad popular, ¿sí?, que se vendió, además de eso, a precio de gallina muerta a los mandatos de los Estados Unidos. Por supuesto que no creemos en esa democracia, ¿no? Creemos en la democracia en que la gente vota, participa y decide. La democracia no solo como voto, sino la democracia como representación, como diría René Zavaleta. Y bueno, tenemos visiones distintas de la vida, pero nuestras diferentes concepciones de la organización de la vida social, pero eso no implica, porque además de eso no creo que tú seas precisamente quien deba decir quién es demócrata y quién no ve. Entonces, pero bueno, cierro ese paréntesis que lo provocaste tú. Bueno, a ver, hay un informe que puede o no gustarnos, y eso es verdad, Franklin, ahí está, y establece recomendaciones. El Estado tiene la obligación no solamente de avanzar hacia el establecimiento de la verdad histórica, que puede ser mucho más gris de la que nos plantea el informe, sino además tiene toda la obligación y el derecho de defender, ¿no es cierto?, defenderse como tal, ¿no? Y eso es seguramente lo que ha de hacer, hablando de los diablitos que se hunden y los diablitos que se salvan, ¿no? Y esto no es un tema yo no creo, ¿no es cierto?, que el presidente Luis Arce vaya a asumir una posición contra sus principios éticos, políticos, contra sus principios morales, ¿no?, de una supuesta complicidad. No, para nada. Es decir, aquí lo que se quiere es utilizar este caso para nuevamente criminalizar a Evo Morales, expresidente con el que yo, como hoy la opinión pública lo sabe, no tengo diferencias sobre cómo se ve la coyuntura, cómo se ve la perspectiva política, ¿no? Creo que haber sido objeto de un arranque, de un impulso que ha dañado mi imagen y mi trayectoria política de más de 43 años, pero yo lo asumo como es, y al mismo tiempo reconozco el gran liderazgo que tiene en este país, ¿no? Entonces se está tratando de dañar la imagen de Evo Morales, se la está tratando de criminalizar, y con eso, ¿no es cierto?, no solo criminalizar a Evo Morales, sino a lo que él representa, porque lo que le cae mal a la oposición es la presencia, es decir, esa es la lectura implícita de todo lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? Es la presencia de los de abajo gobernando este país, ¿sí? Es la presencia de campesinos, obreros, trabajadores, que puede ser que no tengan incluso el nivel de conciencia política revolucionaria como la tuvieron en décadas pasadas, pero son un bloque social que hoy está en el gobierno, que hoy tiene poder, y que eso no le gusta a quienes han gobernado históricamente este país. Así que, y creo que eso es de lo que se tienen que dar cuenta quienes están escuchando, por ejemplo, este programa, militantes del MAS, militantes de la izquierda revolucionaria, militantes del movimiento al socialismo, que es el momento de cerrar filas en torno a restablecer la verdad,
y la verdad es que hubo terrorismo. Segundo, hay que investigar, yo creo que sí, es sano para el Estado, para la democracia, etcétera. Creo que hay que terminar de esclarecer los hechos que se plantean en el informe. Yo actuaría de manera distinta. Es decir, y creo que esa debería ser la actitud, decir, muy bien, adelante, pues investiguen, ¿no? Investiguen, porque la realidad va a demostrar que las versiones que dan estos extranjeros que vinieron a interrumpir, ¿no es cierto?, más bien vinieron a formar parte de la interrupción democrática de este país, que quisieron dividir este país, hoy se presentan como angelitos, como víctimas, ¿sí? Y que no son ni angelitos ni víctimas, ¿no? Y que se investiguen las circunstancias del operativo al Hotel Las Américas, que se investiguen, ¿no es cierto?, las circunstancias de la muerte, sobre todo de Michael Dauer. Yo estoy absolutamente convencido que el Estado tiene los elementos objetivos, probatorios, etcétera, para, ¿no es cierto?, poder ratificar, para poder ratificar acciones procedimentales que seguramente en muchos casos han estado no han sido tan regulares, pero eso no es la excepcionalidad, eso es lo que me refiero. La detención preventiva en este país es una regla, no es una excepción. El salto o a veces el desconocimiento de ciertos elementos del debido proceso ya son parte de una regla y no son la excepción, pero no de ahora. Estamos hablando de décadas en el ejercicio de la administración de la justicia. Así que yo termino señalando. Este informe de Leche, por supuesto que va a tener consecuencias jurídicas y políticas. Si el movimiento del socialismo, si el Estado hoy representado por el gobierno del presidente Arce actúan con inteligencia, con objetividad, y además de eso con la experiencia acumulada, creo que quienes hoy están cantando victoria van a terminar nuevamente derrotados. Muy bien, gracias, don Hugo Moldis. Rápidamente nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo vamos a solicitar agilidad en la participación de nuestros invitados especiales. Por favor, acortar enormemente el tiempo de participación ahora en el segundo punto, que tiene que ver con procesos y acciones judiciales en el caso de ADEPCOCA. ¿Qué dice el senador Rodrigo Paz? Que conste que el chapaco es el que menos tiempo ha utilizado, ¿no? Raro en el chapaco. Hugo, si tienes algo con Jaime, llámalo, te paso el teléfono, pero no es Jaime el que te puso en el plan negro, es Evo. No te enojes con Jaime, es Evo el que te puso en el plan negro. Entonces, entiendo tu posición, la respeto, y creo que en esa diversidad de pensamiento se construye democracia. Pero no te enojes con Jaime, si es Evo el que te puso en el plan negro. Otra cosa, ADEPCOCA, los compañeros de ADEPCOCA, porque claro, se dan un poder, algunos masistas, como que uno no conoce, no ha caminado el país, y si bien y es real, y yo acepto que a partir del 2005 en una jugada magistral le sacan a Felipe Quispe un rol protagónico nacional, y es el masismo junto a una cantidad de fundaciones, ONGs y instituciones europeas que logran establecer un rol político, y la coca que se vuelve un rol fundamental en ese proceso, producto de una relocalización del año 85, donde el Chapare se vuelve un centro de relocalizados. Ahí me tocó en mi viaje de promoción de colegio del San Ignacio estar en Tiachi, puros relocalizados, y abrimos 9 kilómetros de senda. Hay muchos revolucionarios cubanos o estudiaron en Cuba que jamás se han metido al monte a abrir senda 9 kilómetros para gente que pueda comer, no para armar guerrilla, para gente que pueda comer. Tiachi con el proyecto Oscar, con el padre Roberto, y aprendimos la realidad de una nación relocalizada, producto de una medida del 21060 que comparte el criterio salvaje, y que después, a través del esfuerzo nacional, se descubren los pozos hidrocarburíferos que Evo gozó, solo que hubo un intermedio, un presidente que hizo mucho daño al país, al querer convertir esto en un estado neoliberal. Por eso no mezcles a todos tampoco, Hugo, que se llama Sánchez de Lozada. Pero los pozos que se descubren en el gobierno de tu querido Jaime
resulta que son los pozos que después le dan la riqueza con la ley de Ormando Bacadíes, no te olvides, que firma él, evidentemente Carlos Mesa no firma Ormando Bacadíes, y después Evo hace el decreto, la ley es la 3058 y el decreto es el 28701, pero sin ley no hubiera habido nacionalización, porque la ley era la nacionalización, y yo voté a favor de esa ley porque era parlamentario, y el MAS no votó a favor de recuperar nuestros hidrocarburos, votó en contra de la ley 3058, anda a ver en el Parlamento, o sea, es la contradicción más grande, y después nos vienen a querer generar historia cuando uno ha vivido esa parte de la historia, y votamos para las grandes mayorías del país, para recuperar lo que Goni mal había hecho, ¿no es cierto? Pero está bien, y hablando nos vamos a ir entendiendo, y de alguna manera, éticamente y moralmente tenemos que construir una historia para este país y una mejor democracia, desde cada punto. ADEPCOCA yo creo que es un pleito geopolítico, geocomercial, pero además es un negocio grande en disputa. Y la gente de ADEPCOCA está defendiendo hoy día claramente un derecho por norma, por una ley, donde hay dos mercados, y pare de contar. ¿Qué veo yo para ahorrar tiempo? ¿Qué es lo que veo yo de afuera? Veo a la gente de ADEPCOCA, Yungas, marcha, cárcel. Yungas, marcha, cárcel. Veo al señor Alanes y su equipo, mercado, negocio, impunidad. Esos son los dos grupos. ADEPCOCA los ves en los Yungas, hacen una marcha, acaban en la cárcel. El señor Alanes, que camina por esta ciudad sin ningún problema, como dueño del pueblo, ¿no es cierto? Él es mercado, negocio, impunidad. La coca es un tema central importante, y por eso en su momento también hubo un gobierno que dijo coca no es cocaína, a no ser que la coca, que no es para Cuyico, ¿para qué será, Hugo? ¿Para qué será? Lo que sobra, ¿para qué es? ¿Para qué es? Por eso se crearon estos dos mercados, para aquello que sea legalmente o formalmente de compra. Yo estoy tomando mi mate de coca, todos los días tomo mate de coca, y en Tarija se acuyica coca, es parte cultural, y en Salta y en Jujuy, cruzando la frontera, es parte de una lógica cultural, en el resto del país, pero lo que no se acuyica, ¿a dónde va? Es un gran negocio, pero además La Paz, yo le quiero pedir, y con esto cierro, a La Paz pedirle que defiendan, esto es territorio paceño, esto es parte del futuro de La Paz, porque Beni, que es más grande que el Uruguay hoy día es una de las cuatro naciones de mayor producción de carne en el mundo, y otros productos. Beni es más grande que el Uruguay, y el Beni sacará futuro cuando sea la futura Santa Cruz, por dar un ejemplo, muchos productos por el lado cruceño, pero muchos productos por el occidente, y van a pasar por los Yungas. Y los Yungas va a ser un pase fundamental para el ámbito geocomercial y geopolítico. Ahí hay una disputa del gran negocio de la coca, pero a su vez también hay una disputa geopolítica de este paso, porque el Chapare ha perdido, ¿qué ha perdido? Ha perdido pues el Alto. El Alto les ha dicho, oye, somos 1.200.000, queremos empezar a desarrollarnos, somos un polo de desarrollo similar al de Santa Cruz, con otra visión, con otra lógica. El Alto no tiene litio, no tiene no tiene tema agroindustrial, no tiene oro, no tiene plata, no tiene una serie de cosas, pero en 30 años ha pasado de 150.000 habitantes a 1.200.000. Oiga, en ningún país de Sudamérica ves el surgimiento en democracia en los últimos 40 años a un polo como Santa Cruz y el Alto. Te vas a Chile, Santiago, te vas al Perú, es Lima, te vas a la Argentina, es Buenos Aires, te vas a Uruguay, Montevideo, Paraguay, Asunción, y este surgimiento, más allá de las políticas públicas, porque en el Alto no me dirán pues que hay políticas públicas de promoción a ese 80% de informalidad, no ilegalidad, informalidad que tiene el Alto. Entonces, ADEPCOCA es central, y como vuelvo a decir, ¿cómo veo yo? Una observación, ¿saben cuál fue la primera ley de la República? ¿Cuál fue la primera ley de la República? Firmada por el primer presidente de la República, el mariscal Sucre. La primera ley de la República fue la relación comercial boliviano-peruana con la coca, para que vean la centralidad que tiene la vida en la historia. El Chapare es producto posterior, pero la esencia y el eje de lo que ha pasado con la coca nace en un territorio paceño que hoy día es fundamental, no solo para la coca, sino para el ámbito geopolítico, geocomercial del futuro de La Paz. Yo no entiendo cómo los paceños todavía no despiertan o por qué no toman o alzan banderas en defender su territorio,
porque será la conexión de la productividad de la Amazonía y el norte paceño, que pasará por ese cuello de botella, que viene a residir a La Paz y al Alto, que el Alto, quiero informarles, es una ciudad más grande que Iquique, que Arica, que Antofagasta, que Tacna y que Hilo. O sea, el Alto es la ciudad más preponderante sobre el Pacífico junto a la ciudad de La Paz, y se está jugando un futuro geopolítico geocomercial, y creo que hay que tomar decisiones. Y Adepcoca no solo es un problema ya de coca y del negocio, sino es un problema estratégico de este departamento. Reitero, final, Adepcoca, veo yungas, veo marcha, veo cárcel. El grupo Alanes, veo mercado, veo negocio, veo impunidad. Muchas gracias, senador Rodrigo Paz. ¿Qué dice don Franklin Pareja en este segundo punto? ¿Cómo ve el tema de Adepcoca y las detenciones? Gracias, José Luis, pero así rapidito algunas cosas que quiero hacer mención con respecto al primer punto. Primero, que si eventualmente se lleva adelante un proceso de investigación en Bolivia, es importante hacer notar que la Corte Interamericana es muy inflexible en aceptar juicios amañados. O sea, tú puedes llevar adelante un proceso interno de investigación, pero no creas que eso va a ser aceptado así por así si es que no cumple estándares razonables de rigurosidad en la investigación. De hecho, han habido muchos dictadores centroamericanos que han hecho eso precisamente, pero que no ha sido aceptado por la Corte Interamericana. Así que si el Estado boliviano investigue, tiene que hacerlo bien, porque si no, así nomás no va a ser aceptado. El segundo punto es que, ¿por qué el Estado no presentó pruebas en los momentos? Pues porque tú, querido Hugo, haces mención que aquí casi nada de las cosas que el Estado boliviano realmente podría haber alegado en su defensa no está. Pero no te olvides que este es un proceso de investigación y se supone que el Estado boliviano debería haber aportado pruebas precisamente que hagan ver el caso de terrorismo, que es la base sobre la cual sostiene. Y lo único que encuentras aquí es que el Estado no presenta, no investiga, el Estado desoye, el Estado viola, pero no dice en ninguna parte el Estado aportó pruebas para esto y por lo tanto se concluye esto. Y por último, el caso Áñez, que ya es de este gobierno, eso puede tener también consecuencias y puede también ir a la Corte Interamericana. Y yo creo que tendría probabilidades de ser aceptado por la Comisión, porque no es que presenta, inmediatamente se acepta. Entonces, ojo, esto también es un mensaje al país de que no hay que confundir soberanía con impunidad. O sea, el país, al final siempre yo escucho a muchas personas, particularmente altas autoridades, que invocan la soberanía como si fuera impunidad, es decir, nadie nos va a venir a decir lo que vamos a hacer, no vamos a admitir designios del imperio, una parafernalia de discursos absolutamente inconsistentes y que además denotan pues un profundo nivel de ignorancia, porque se supone que deberían tener un mínimo de conocimiento de estas cosas que atañen a los hombres de Estado. En el caso de Adepcoca, yo parto de la percepción de que primero en Bolivia no hay cocaleros buenos y cocaleros malos, ¿no? Los cocaleros del Chapare son los demonios y los de los Yungas son los angelitos, ¿no? Que solamente hay excedente en el Chapare, que todo va al narcotráfico, y los cocaleros yungueños, no, pues esos son campesinos, productores. No, lamentablemente no es así. Hoy por hoy la producción excedentaria se produce tanto en el Chapare como en los yungas. Eso ya está determinado. Los mercados ilegales no tienen regulación, no tienen control, no tienen supervisión de la producción ni de los volúmenes y tampoco del origen. Ese es otro punto, porque en un mercado ilegal tú no tienes que certificar el origen de dónde viene tu coca. Entonces en un mercado ilegal puedes meter coca peruana, puedes meter coca chapareña, puedes meter coca además de los sectores que no están autorizados, y por lo tanto lo que estás haciendo es blanquear o lavar coca que no pasa por un mercado legal donde se supone que hay un mínimo por lo menos de supervisión y de control, aunque yo pondría en entredicho ese aspecto también. Claramente este es un negocio multimillonario por otras implicaciones, pero mucho se ha especulado con que detrás de esto
está el señor Evo Morales, que quiere tener un monopolio del control de la coca en el país. Yo cada vez creo que dudo de esa hipótesis, porque no creo que Morales tenga ni la musculatura ni la influencia gubernamental hoy por hoy como para tratar de tener una incidencia y generar ese monopolio del chapare sobre los yungas. Yo veo claramente de que el protector hoy por hoy de este mercado ilegal no es el señor Morales, sino es este gobierno. Y es un ministro que ha salido una vez públicamente arropándolo a Lanes a decir que este es el que reconocemos, cuando después dicen este es un tema privado y el Estado y el gobierno no tienen nada que ver. Pero muy oficioso ha ido a pues darle una señal de apoyo, y después ha tenido que recular por todo lo que se armó. Y el señor del Castillo salió públicamente a decir que él iba y que el gobierno iba a reconocer la decisión de un cabildeo que iban a hacer para escoger a su nueva directiva. Si bien es cierto que pareciera que es muy restringido manejar dos mercados para una producción tan grande, y la lógica de mercado te dice mientras más mercados mejor, ¿por qué no poner un mercado en el Alto, otro en Sucre, otro en Tarija, otro en Cochabamba? En fin, tú podrías llenar de mercados y de sucursales el país bajo la lógica de mercado. Pero como es una sustancia controlada y está regulada, y Bolivia es suscribiente además de tratados internacionales que ponen límite a esta producción, entonces en tanto y en cuanto existan estas limitaciones, no se pueden abrir mercados indiscriminadamente, y por eso el incumplimiento de la ley es lo que no se explica cómo no hace cumplir el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, creo que es, ¿no? Que tiene toda la tuición sobre el tema, toda la tuición. Es tan aberrante lo que dicen algunas autoridades, concretamente este ministro, que dice, no voy a intervenir porque yo nunca he reconocido ese mercado. Entonces, si no estás reconociendo ese mercado, es pues un mercado ilegal, Hugo. 2 más 2 son 4, por lo menos en eso coincidiremos. O sea, no puedes decir, este mercado, como no lo he reconocido, entonces que siga nomás funcionando. No tengo por qué intervenir. Tienes toda la obligación de intervenir. La ley además te da la tuición para eso. Pero no veo en el corto plazo una resolución positiva, porque me da la impresión también que han caído como ingenuos esta movilización grande que se hizo desde los yungas a la cabeza de este señor Machicado, que extrañamente cuando llegan a La Paz casi no hay fuerzas del orden para resguardar ese mercado ilegal, cuando más bien ha habido un cordón policial pero impenetrable todo el tiempo previo. Cuando llega toda la marcha, más bien extrañamente se hacen sobrepasar en 2 cuadras y no había la cantidad de efectivos. Y lógicamente la forma en la cual han procedido no es justificable, porque tiene matices absolutamente delincuenciales. Pero como se ha producido esto, en estos casos a veces también aplican las leyes de la física, ¿no? Esta ley, la tercera ley de Newton, acción y reacción. Lo que ha sucedido es una reacción, porque la acción es que han protegido un mercado ilegal y que no se ha podido dirimir, y que esto se ha ido dilatando indefinidamente, y finalmente esta dilación ha traído la consecuencia de que ha eclosionado. Ahora resulta que todos estos señores son unos criminales, unos delincuentes, es decir, los campesinos cocaleros de los yungas son unos delincuentes, hay que buscarlos, apresarlos, violar sus derechos, y además con la salvedad de que ni siquiera las acciones de libertad en este país se respetan. Entonces, el baremo sobre el cual se mide y la efectividad del cumplimiento de las mismas sentencias o acciones que emanan del órgano judicial ni siquiera se cumple. Es decir, aquí no se cumple nada. La juez dice no, libertad, porque todos los derechos del debido proceso han sido violados, pero resulta que no sale el señor a paz. Y así sucesivamente pasan cosas, pero no se cumple la ley. Conclusión, no somos iguales ante la ley. ¿Qué debería suceder? Cumplir la ley, esa es la parte fundamental. Pero claro, nuevamente repito lo que dije una vez, y yo sé que peco de ingenuo, que esto parece una quimera, pero la solución no viene pues por torcer la ley. La solución no puede tampoco venir por una persecución a mansalva, y yo creo que está perdiendo un espacio estratégico importante en los yungas, y con esto cierro, porque algo que tú no puedes esconder
es la representatividad. Y la representatividad se ha visto quién tiene representatividad. El señor Machicado ha marchado desde los Yungas, mostrando representatividad. Señor Alanza ha hecho su marchita, yo no quiero decir que es más o menos, pero no ha tenido ni la densidad ni la pertenencia como la tuvo Machicado. Pero ahora, ¿qué se está haciendo? ¿Quién quiere arrebatar este negocio? Todo va a recalar y toda la tinta hay que cargar sobre el monopolio desde el Chapare. Y yo, sinceramente, ya no creo eso. Creo que alguien le quiere arrebatar el gran negocio y creo que ya no viene desde el Chapare. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Franklin Pareja. Vamos a darle la palabra también ahora a don Hugo Moldis en este segundo punto del programa. Adelante. A ver, obligado a responderle nuevamente a Rodrigo, ¿no? No, yo no estoy ni enojado con Jaime Paz, una persona más de eso a quien con sus luces y sombras le tengo respeto, ¿no? No trato de que los sentimientos subjetivos negativos no estén presentes en mí, y eso que no soy creyente, ¿no? Pero trato de alejarlos lo más posible. Si tu intención es porque me recuerdes que es Evo el que me ha metido en el plan negro, que yo reaccione contra Evo, ahí precisamente te equivocas. Sé separar la paja del trigo. Yo creo que Evo Morales cometió una injusticia conmigo, con el ministro Novillo y otros compañeros, ¿no? Entiendo su manera de hacer política, y muchas cosas que no la comparto, pero eso no me lleva a negar que Evo Morales cambió radicalmente la historia de este país, y que es alguien a quien yo siempre voy a tenerle mucho respeto y reconocimiento por lo que hizo. Y es precisamente esa convicción la que me lleva a defender, ¿no es cierto?, la tesis de que aquí hubo un caso de terrorismo. No es que aquí están los malos y luego los buenos, ¿no? Hubo una intención de una derecha no democrática de interrumpir no solamente el orden democrático en el país, sino además de evitar la continuidad del proceso de cambio que estaban haciendo, el proceso de cambio más profundo de la historia de este país. Y hubo, por lo tanto, hechos como los del Hotel de las Américas, que es lo que hoy es el objeto de investigación del informe, ¿no es cierto?, que como tal estoy absolutamente convencido de que si hablamos de policía, fuerzas armadas, en fin, lo he dicho, hay un aparato estatal que no se ha transformado y que actúa en países como los nuestros con una lógica implacable que a veces no tiene nada que ver con lo que señalan el derecho interno, las convenciones internacionales en derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente pues se han cometido algunos excesos, y creo que estoy absolutamente convencido de que eso no toca a la figura de Evo Morales, de otras autoridades de Estado. Habrá que indagar el nivel, ¿no? Porque cuando se habla de investigación no te lleva al prejuicio de decir a ese Evo Morales, que es lo que han estado diciendo algunos de la oposición. Puede ser que en realidad esta violación de derechos humanos, si es que se termina corroborando, como todo parece indicar de que así, se hayan cometido en otros niveles, ¿no? Esa famosa la ruptura de la cadena de mando, que ustedes dirán que podrá convocarlos incluso a la sonrisa, que no lo están haciendo para quienes nos están escuchando, pero existe. Yo en pocos meses he visto que existe. Es decir, si algo que a mí me preocupa de los aparatos de Estado, policía y fuerzas armadas, es la autonomía que tienen. En Chile, para mí, lo reitero, Rodrigo, no es para mí un gobierno de izquierda y progresista, para nada. No es defendible ni siquiera teóricamente desde una posición marxista la composición de ese gobierno, lo que hace, etcétera, etcétera. Lo he dicho antes de que asuma Boric, no por sus acciones. Pero, por ejemplo,
han secuestrado, ¿no es cierto?, por unas horas a la escolta de Boric, han agredido a la ministra de Defensa, etcétera, etcétera. ¿Dónde vienen de aparato? En Colombia ni qué decir, es decir, lo que tiene Petro por adelante es un desafío muy grande de un aparato policial y militar que tiene una autonomía que va más allá de los gobiernos, creo, ¿no? Entonces, precisamente convencido de eso, es que creo que no hay que asustarse de este informe, hay que tomarlo como un elemento. Yo creo que el Estado debería ser el más interesado en esclarecer la verdad histórica. Creo que eso es lo que tú también has dicho, aunque desde diferentes perspectivas, pero creo que sí, ¿no? Y estoy convencido, ¿no es cierto?, de el apego a la legalidad, el apego a la ética que han tenido quienes han conducido este país durante 14 años y quienes han sido, de los cuales yo he sido por un tiempo muy corto colegas suyos, ¿no? Así que, y sobre el tema cocalero, a ver, aquí también hay dos cosas. Uno es la disputa por el mercado que hay al interior de los productores de la hoja coca de los Yungas, y otra cosa son las acciones de vandalismo del 8 de septiembre. ¿Sí? Está claro que Machicado ha demostrado capacidad de movilización, pero Alanes le ganó la elección. En esa elección, de la cual se retiraron cuando ya se supieron perdedores, ¿no? Donde todos estuvieron. La reunión fue en la vicepresidencia. Ahí acordaron convocar a una sola elección los dos sectores en pugna, y ya durante el desarrollo de la elección, sabiéndose perdedores, se salieron y pusieron a Machicado. Todavía no estaba Machicado a la cabeza, ¿no ve? Era una señora Armin Yuta. Armin Yuta, exactamente, el dirigente, ¿no? Ahora, todos sabemos que cuando se dice Machicado, se dice Camacho, Unión Juvenil Cruceñista, desestabilización. Digo, para un poco jugar con las fórmulas que me hacen recuerdo a Tuto Quiroga cuando lo escucho a veces a Rodrigo, y yo creo que Rodrigo es mucho más inteligente que Tuto, ¿no? Hay que tener cuidado con las fórmulas, ¿no? Las fórmulas, ecuaciones, pero bueno, voy a hacer eso, exactamente lo mismo. Machicado es Camacho, Unión Juvenil Cruceñista, desestabilización política del país. A ellos no les interesa solo el tema de la coca, no digo que no les interese, también les interesa, porque en realidad a ambos sectores les interesa el control del mercado de la hoja de coca, no solo el Chapán, ¿no? Porque creo que es demasiada gris exactamente la realidad en ese sector. Creo que la presión de entre comillas, ¿no es cierto?, de viabilizar incluso el paso de la coca peruana, está en todos los dirigentes de este sector, ¿no? Yo no diría tanto de la gente de base, pero muchos dirigentes de este sector, y creo que eso requiere de mecanismos de mayor control. Como escenario de resolución, hay una ley que dice un solo mercado. Sí, está bien, eso dice la norma, pero la realidad política a veces supera la norma, ¿no? Y la obliga a superar, y la obliga a ser modificada, o por lo menos transicionalmente. No va a haber acuerdo. Ojalá que el defensor del pueblo, que ha convocado a los dos sectores, pueda, ¿no es cierto?, encontrar una salida. Pero esa salida, como yo lo veo, es autorización del funcionamiento de los dos mercados. Claro que uno que ya está quemado, ¿no es cierto? ¿No? Quemado por los grupos, no quiero utilizar un adjetivo, pero por los grupos del señor Machicado. Es eso lo que también se está, porque el Estado está obligado a actuar. Es un conflicto privado, pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga la luz verde para cometer delitos. Y quemar un mercado Franklin, tomarlo por la fuerza, que quedó en evidencia más bien por la acción, a mi juicio, prudente de la policía y del ministro de gobierno. No intervenimos, creo que leyeron mal,
Sí, cuando entraron a la ciudad, a Villa Fátima, Villa del Carmen, mejor dicho, y vieron que no había policías, creo que leyeron mal, decir aquí está vía libre, ¿no? Han caído. ¿No? Y entonces hicieron lo que no tenían que hacer, y eso evidentemente tiene que ser juzgado respetando el debido proceso, etcétera, etcétera. Pero bueno, en las soluciones, yo creo que una autorización provisional para el funcionamiento de ambos mercados, la convocatoria a una elección con la garantía, con garantes, Defensoría del Pueblo, el Tribunal departamental electoral, que de hecho debería participar, etcétera, etcétera, y el reconocimiento a quienes, ¿no es cierto?, resulten los ganadores de esa contienda, porque si no el problema no se va a resolver. Hay que evitar que se traslade el conflicto de Santa Cruz a La Paz, y tal vez, ¿no es cierto?, Rodrigo no ha escuchado a la ex senadora Carmen Eva González diciendo: los cocaleros de los yungas de La Paz son el ejército de ocupación de La Paz, ¿no? Evitar que la ultraderecha cruceña, que tiene todo el derecho de hacer el cabildo que quiera, pero en el marco, ¿no es cierto?, de la democracia, sin generar violencia, etcétera, etcétera, traslade el conflicto a la ciudad de La Paz. Yo creo que el país necesita producir, necesita estabilidad económica, necesita seguir garantizando ser el país con la inflación más, o por lo menos entre las más bajas de América Latina, y creo ese solo hecho, Rodrigo, respondiéndote a tu primera intervención, y es suficiente. Es decir, puede ser que no se estén haciendo más cosas de las que tú crees que se deben hacer, cada quien tiene su idea de presidente, de ministro de Economía, ¿no es cierto? Otra cosa es con guitarra, pero lo evidente es que al país, ¿no es cierto?, en un contexto de guerra internacional, de recesión económica, de crisis multidimensional capitalista, le está yendo mejor que a otros. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Moldis. Vámonos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, simplemente a 3 minutos a lo sumo, por participación de nuestros invitados especiales. El tema del censo de población y vivienda, el debate sobre el año en curso. Ayer se ha realizado un... José Luis, te estás comiendo mis 3 minutos. Adelante. Yo soy el que menos te he cruzado hoy día. Pobre chapaco periférico, ante el abuso del eje supremo, el eje centralista. Miren, el problema de fondo del censo es la expresión de la desigualdad que existe en el país. Son 16 años, Hugo, te escucho hablar y era la época neoliberal, tanto de inflación, tanto macroeconómico. Las calles hay desigualdad, y tú lo sabes, y hay un problema de fondo de desigualdad en el país. Tenemos un sistema de instituciones muy débiles, tenemos partidos, y ahí tienes toda la razón, inexistentes, una oposición que no ha construido todavía una opción real, está en esa formulación, pero claro, para eso hay que estar 24/7, pues, ¿no es cierto? Hay que estar 24/7. Y la desigualdad de oportunidades en el país es terrible. Seguimos, como dijo, y esto no he sido yo, estimado Hugo, lo dijo Evo, se acabó el gas, vamos por el litio, ¿no? O sea, si esa es la modalidad del pensamiento de futuro, cuando tienes ejemplos como Santa Cruz, que le pegan con palo. ¿Por qué? Porque tiene un modelo de gestión que no significa que sea el mismo modelo de gestión para el resto del país. Cuando tienes al Alto, que es impresionante, cuando tienes a Cochabamba con uno de los centros de desarrollo tecnológico más importantes de Sudamérica, y queremos pegarle con palo a la patria. Nos cargamos el gas, nos cargamos el litio, nos cargamos el oro, nos vamos a cargar con los famosos multiculturales, nuestras reservas forestales, la biotecnología, que es un gran proceso. Y claro, cuando un pueblo, olvídense los liderazgos, dice, pare, quiero saber la verdad, porque el 2012 tuve un censo que fue un fracaso, y del 2012 hasta el 2024 van a pasar exactamente 15 años, ¿no es cierto? 14 años, o sea, a ver, 2012, 22, más 2 más, 14 años, perdón. 14 años, pero además sumale que el ministro ha dicho, no, el 25 hay elecciones, 26, 27, 15 años en total, 15 a 16 años. O sea, desde el 2012 hasta el 2026, 27, no nos vamos a enterar con un censo que sea bueno.
A mí no me parece correcto. Esto no es un tema político. Yo quiero saber la verdad de mi país y quiero tomar decisiones sobre decisiones técnicas que se puedan dar. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con nuestro capital humano? ¿Dónde está nuestro mejor capital humano, Hugo? Te pregunto a vos, le pregunto al gobierno, ¿dónde está? No lo sabemos. ¿Dónde, cómo, de qué manera se genera la distribución de las rentas en este país? No lo sabemos, Hugo, no lo sabemos. Lo saben unos cuantos del INE, pero no se sabe a ciencia cierta. No tenemos capacidades para que cada departamento, obteniendo esa información, pueda reinvertir de mejor manera. ¿Cuáles son nuestros mercados competitivos? ¿Cuál es la mejor relación con la banca para darle mayor flexibilidad? Hugo, ¿vamos a seguir gastando 78 mil millones de bolivianos anualmente en empresas quebradas? ¿O alguito le pasaremos a la gente ese 80% que está generando a través de las importaciones no oficiales de productos en este país, mantener la inflación baja? ¿O hay magia en esto, Hugo? ¿O hay magia? Si ese es 80% que con productos está alimentando un pueblo a través de una informalidad, ¿no es cierto?, el contrabando, que mantiene precios bajos. ¿Magia? No. Ahogando a la empresa formal, que ahora le metes un decreto, el 4794, le dices, oye, del gas a la electricidad, porque le tengo que vender gas a la Argentina y al Brasil. Meta rosca, apretar a los únicos que pagan impuestos en este país. Entonces, Hugo, yo creo que, y no solo por vos, cierro con una propuesta. Digamos que el 2023, que es la posición que yo tengo y que comparto con Santa Cruz, se lleva adelante el censo. A final del 23 tienes pacto fiscal, o más o menos tienes las bases del desarrollo del pacto fiscal y la información. Muy bien, no se va a llevar. El gobierno controla, domina, aplica su fuerza, y es el 2024. Propuesta: que el gobierno tenga los pantalones con el sistema informativo de entregar la información antes del final del 24. Que la entregue, para entrar a unas elecciones con una información vinculante a los candidatos, al pacto fiscal, al ámbito de el futuro diseño del Parlamento. Muy bien, que sea el 24 entonces, pero que lo entregue antes del final del 24, no el 27 ni el 28. Y Hugo, para vos, está bien, vamos a analizar, y es 10 de octubre, este mes de octubre. Sería bueno analizar Revolución Nacional, Ayopaya, todo ese concepto, perfecto. O la democracia con el ámbito de Achocaya y todo lo que fue el entronque histórico que puede ser aceptado o no, o el proceso de cambio que indicas vos, que dices que es lo más importante. Yo no sé, para mí lo más importante arrancó en la democracia del 82, pero se analiza, hay que sentarse a hablar para coincidir algunos puntos y darle viabilidad a esta democracia a futuro, porque no podemos seguir dividiendo a la patria, no podemos seguir dividiendo a la patria. Bien, gracias, senador Paz. Don Franklin Pareja. Gracias, José Luis. Bueno, el tema censo, que pareciera que quienes apoyan el 2023 son un grupo de desestabilizadores que se están rearticulando para el golpismo y que están utilizando el pretexto del censo para nuevamente generar incertidumbre y eventualmente pues socavar las bases democráticas. Así es como se asocia mecánicamente, porque además es una construcción, ¿no? Una construcción política, porque en política se construyen imaginarios. Y el 2024 es lo recomendable técnicamente. Fíjate, para empezar, han presentado 700 pasos, ¿no?, para hacer el proceso censal. Yo quiero decirles, eso es una chapucería. De hecho, es tan fácil, quienes hemos trabajado en procesos de diferente naturaleza, sabemos que para organizar una fiesta eventualmente, yo puedo dar 3 pasos o puedo inventarme 20 pasos. Y para justificar y darle un ropaje técnico a la postergación, dicen son 700 pasos, hay mucho tiempo, muchas cosas por hacer, y entonces técnicamente es inviable y es imposible hacer el 2023. Como si estuviéramos en la edad de la piedra, ¿no? Y edad de la piedra me refiero a principios de este siglo o del siglo pasado, porque con la tecnología han habido muchísimos cambios, y la cartografía se puede hacer a través de sistemas digitales, georreferenciados, satelitales, mucho más rápido de lo que uno se está imaginando. Pero no, le meten 700 pasos. Segundo punto, ¿por qué Santa Cruz tiene una posición solitaria? Aparentemente, yo creo que Camacho es un óbice. Yo creo que muchos gobernadores, muchos alcaldes en el país no quieren asumir y estar bajo la capa de Camacho.
porque Camacho, para empezar, no irradia la fuerza nacional que necesita un liderazgo vigoroso este país. Camacho no es la persona, y más bien Camacho es un elemento en este momento que, más que ser contributivo a Santa Cruz, creo que es un óbice para Santa Cruz. Esa lógica del pasado, y no lo voy a decir en términos peyorativos, esa lógica camba del pasado ha sido superada por una lógica denominada cruceñidad. Y la cruceñidad no es necesariamente los que nacen en Santa Cruz, es lo que era La Paz hace 30 años. A La Paz venían de todo el país. Yo soy chuquisaqueño, mi familia se vino a vivir acá, como muchas familias, también la tuya, Rodrigo. Pero La Paz ha perdido eso. Entonces, hoy por hoy, Santa Cruz es cosmopolita y La Paz es cada vez más cosmopueblita, ¿no? Y estamos entrando en un proceso de retroceso. Les guste o no les guste, Santa Cruz tiene liderazgo económico y de una u otra forma va a ir incrementando su poder político. Pero no porque lo digan 4 logias en Santa Cruz, sino porque los bolivianos, con su emigración de diferentes departamentos allí, están haciendo que la configuración geopolítica y la densidad demográfica sea diferente. Entonces, es absurdo realmente hablar de Santa Cruz con odio, tener siempre esta disputa con el sector empresarial, cuando hoy por hoy, en un momento de reactivación, debería ser el socio estratégico natural. Y con esto cierro. Que va a haber un censo, pero ¿va a servir para las próximas elecciones? Estoy casi seguro que no, porque 2 cosas no quiere soltar el gobierno. El censo, porque es información que inclusive se puede cruzar con el padrón electoral, y 2 temas del sistema de la reforma judicial. O sea, ahí está la concentración del poder. Muchas gracias. Don Hugo Moldis, para finalizar. A ver, rápidamente, no sería un error meter a todos los cruceños en la misma bolsa. Hay cruceños que quieren trabajar, que quieren producir, hay cruceños que quieren estabilidad política, ¿sí? Y son los que están quebrando la hegemonía de esa ala derecha y radical. Y por supuesto que hay que dialogar con esos sectores, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Eso primero. Segundo, va a haber censo el 2024, me alegra que Rodrigo termine de asumir que va a ser así. ¿No? Y lo va a haber no por la fuerza del gobierno, va a haber por la actitud inteligente y por la racionalidad de la mayor parte de los gobernadores, de la mayor parte de las alcaldías, ¿sí? Porque Santa Cruz no es Bolivia, Santa Cruz es una parte importante de Bolivia, pero no es Bolivia, ¿sí? Y quienes han expresado su voluntad de que el censo sea el 2024. Y hay un sector duro, pues por supuesto, claro, que no solamente es Camacho. ¿Qué se ha dicho en el Cabildo, no ve? En una reunión más bien de la cruceñidad hace unas semanas. Somos, con mucho orgullo lo decimos, irreconciliables con este gobierno, porque comulgamos cosas y principios muy diferentes. Valen más los subversivos que los traidores, fíjense, ellos lo dicen, valen más los subversivos que los traidores. Santa Cruz es padre adoptivo de los hijos de otros departamentos, padre adoptivo. Parece que no recuerdan que después de un cabildo del 4 de octubre hubo muchos cambios en el país, a propósito del golpe del 2019. Entonces, por supuesto que hay un sector duro de derecha. Ahora, yo sí creo que hasta ahora el señor Cuellar, el Comité de Intención no han tenido la capacidad técnica, argumentativa, de demostrar que el censo debe ser el 2023. Todo lo contrario, lo que han hecho es confirmar que es el gobierno, que es la propuesta del gobierno, la más sensata, la más objetiva, y por lo tanto la que técnicamente tiene mayor respaldo para hacer ese censo, que va a ser el año 2024, a mí no me queda la menor duda. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros amables invitados de este fin de semana, al senador tarijeño Rodrigo Paz, a Hugo Moldis como exministro, a don Franklin Pareja como politólogo. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos.
Diálogo en Panamericana.